el saludo formal a todos y todas los que se han sumado a esta conferencia. Les damos la bienvenida. El tema es por demás interesante, se trata de hablar acerca de modelos universitarios y concepciones sobre el derecho a la educación, que forma parte de la apertura del ciclo de profundización Enseñar y Aprender en los primeros años de la universidad, una propuesta que está destinada a docentes de primer y segundo año de las carreras de la Universidad Nacional de La Pampa. También está destinado a integrantes de equipos de rectorado, unidades académicas involucrados en la temática. Esta conferencia de alguna manera abre un ciclo de trabajo que se va a desarrollar durante todo el año, con talleres, con conferencias, con espacios de encuentro, y que tendrá su cierre en febrero del próximo año. Se hablará en esta propuesta de talleres sobre análisis de la problemática pedagógica en los primeros años de la universidad y posibles alternativas para su abordaje. También se va a desarrollar un curso taller sobre leer y escribir el oficio, prácticas discursivas, disciplinares, como estrategias de enseñanza en la Universidad de La Pampa, otro espacio de diálogos pedagógicos, transformaciones en la experiencia estudiantil de ingreso a la universidad en tiempos de pospandemia, y una jornada de cierre de este ciclo también, donde se hablará a cuestiones vinculadas a, bueno, lo que planteaba al comienzo, ¿no? A enseñar y aprender en la universidad, ¿no? Y todos los desafíos en los primeros años de la universidad y todos los desafíos que han ido planteando también estas contingencias. Quien está a cargo de esta conferencia es el doctor Andrés Santos Sharpe, a quien ya vamos a estar presentando convenientemente. Aprovecho nuevamente a darles la bienvenida a las secretarias y secretarios de rectorado y de las unidades académicas que nos acompañan, y desde ya también a la vicerrectora María Emma Martín, vicerrectora a cargo de rectorado, quien estará a cargo de las palabras de apertura. Emma, te escuchamos. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Realmente para mí es una gran alegría y un gran orgullo estar iniciando este nuevo recorrido de actualización docente que nos lleva a ponernos a pensar, a repensar, a vivenciar, digamos, estas nuevas miradas post-pandemia. Por eso que les doy las bienvenidas a las personas que están presentes en esta conferencia. Saludo también a todos los integrantes de los equipos de gestión de las unidades académicas, como así también de rectorado que están presentes. Andrés, a vos particularmente te doy la bienvenida a nuestra universidad y te agradezco tu aceptación para participar en esta actividad y acompañarnos en este proceso. Esta conferencia que ya presentó Cecilia representa la apertura del ciclo Profundización Pedagógica, Enseñar y Aprender en los primeros años de la universidad, un trayecto formativo destinado a docentes de primer y segundo año de las carreras que ofrecemos. Es el segundo año que desarrollamos esta propuesta, que tiene como propósito abordar la enseñanza universitaria desde los primeros años, desde distintas dimensiones, en relación con las políticas de ingreso y las características del perfil de estudiantes ingresantes. Nos interesa promover la reflexión sobre las prácticas docentes, analizar la información académica que tenemos sistematizada, generar espacios para definir y analizar problemáticas pedagógicas que constituyen verdaderos desafíos al momento de decidir garantizar el derecho a la educación superior. Hablamos de la posibilidad que nuestros estudiantes puedan elegir estudiar una carrera universitaria y formarse como profesionales y como ciudadanos, ciudadanas. Quiero decir que celebro que nos encontremos en este espacio con el propósito de escuchar a Andrés, quien nos va a invitar a reflexionar sobre las diversas dimensiones del ingreso a la universidad
que interpelan nuestras comprensiones y definiciones político-institucionales, pero también pedagógicas, didácticas, que intervienen en este proceso. En el caso de la Universidad Argentina, en la que en líneas generales se reivindica el ingreso irrestricto, se ha advertido sobre los diversos modos en que mecanismos de selección operan indirectamente durante el transcurso de los estudios universitarios, generando procesos de inclusión excluyente. Ignorar y desatender la heterogeneidad económica, sociocultural y académica de la población estudiantil es uno de los factores que inciden en dicha selectividad encubierta. En relación con lo anterior, creemos que es importante abordar a los primeros años como una instancia en la que se ponen en juego una multiplicidad de dimensiones de orden político, institucional, académico y pedagógico, que condicionan el modo en que se recibe a quienes inician sus estudios superiores. En dichos procesos de recepción, los y las profesoras de los primeros años constituyen actores claves. Nos encontramos en un escenario de pospandemia que requiere que nos pensemos como universidad. Es crucial desde el lugar que cada uno, que cada una ocupa en nuestra universidad, que nos preguntemos por los procesos de aprendizaje y de construcción de conocimientos de estudiantes en tiempos de pandemia y en tiempos de retorno a la presencialidad plena. Es preciso que pongamos en el centro de la escena, al momento de planificar y de pensar nuestras propuestas de enseñanza, la experiencia estudiantil de la vida universitaria en tiempos de una difícil situación económica y de un contexto de conflictividad creciente. Necesitamos mejorar nuestros índices de retención, y si bien no todo depende de nosotros, las condiciones que sí dependen de nosotros son nuestra responsabilidad. Invito a que no naturalicemos los porcentajes de deserción ni los tiempos prolongados para la graduación. El retorno a la presencialidad, luego del periodo de pandemia, plantea el desafío de reconfigurar las prácticas docentes, tomando como punto de partida las características de estudiantes que han cursado durante 2 años en condiciones de virtualidad forzada. Ello requiere poner en foco las experiencias construidas en torno a los procesos de lectura, de escritura, de vinculación con el conocimiento y también con la vinculación entre pares. Es preciso considerar el carácter formativo de la experiencia universitaria y recrear las dinámicas que ayudan a construir el oficio de estudiante y los procesos de filiación institucional y académica. Es necesario conversar, es necesario encontrarnos, compartir preocupaciones, asumir interrogantes, pensarlos en forma conjunta, tomar decisiones y asumir las responsabilidades para poder pensar nuevas formas de materializar el derecho a la educación superior. Esto es un compromiso que invito que asumamos de manera colectiva. Muchos éxitos y muy buen trabajo. Gracias. Gracias, Emma. Vamos a la presentación entonces del doctor Andrés Santos Sharpe, investigador asistente del CONICET, con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, especialista en docencia universitaria por la Universidad de 3 de Febrero, licenciado y profesor en Ciencias de la Comunicación por la UBA, ayudante de primera por la misma Casa de Estudios, en la materia Comunicación y Educación, de la cual es titular la profesora Sandra Carli. Es además miembro del programa de estudios sobre universidad pública, investigadora en formación por el proyecto UBACIT, las fronteras de la universidad pública, instituciones, identidades y saberes, dirigido también por la doctora Sandra Carli, con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, y en el proyecto PIC 2017, Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica,
Tiempo de definiciones, experiencia educativa, ciudadanía y cultura digital en la escuela secundaria y la educación superior, dirigido por el doctor Pedro Núñez, con sede en Flaxo. El propósito de esta conferencia que vamos a recorrer con el doctor Andrés Santos Sharpe está vinculado a que todos las y los presentes se hagan conscientes en realidad de esa relación entre modelos y derecho a la educación, y que participen en el debate público sobre los modelos universitarios de manera informada. Andrés, te damos la bienvenida nuevamente y te escuchamos. Hola, bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Primero para confirmar eso. Perfecto. Sí, perfecto. Genial. Voy a empezar a compartir, pero mientras voy a ir hablando. Sí, ahí está, creo. También se ve el... Perfecto. Bueno, ahora sí, ya con todas las cuestiones tecnológicas hechas. Primero, bueno, buenas tardes a todos y todas. Quería agradecer también particularmente a la Universidad Nacional de La Pampa por la invitación para la primera de este ciclo de conferencias. Así que muchas gracias por haberme convocado para iniciar este ciclo. Agradecer también a la vicerrectora a cargo por su presencia acá y por sus palabras. Y también en particular a Patricia Farías por ser la coordinadora por lo menos de este encuentro conmigo. Justamente cuando hablaba con Patricia respecto de algunas propuestas sobre qué presentar en la conferencia inicial, ella me comentaba el perfil de la mayoría del público acá, de docentes de todas las edades, de 6 facultades distintas, de campos disciplinares y áreas de conocimiento bien diferentes, pero todos teníamos en común ser docentes de primer año de una universidad pública en Argentina. Y eso tiene características específicas, sobre todo, como decía la vicerrectora, sobre todo en lo que refiere al ingreso. Como saben, existen debates públicos acá en Argentina y en todo el mundo, y tensiones en torno a las modalidades de ingreso universitario, que en general conllevan miradas distintas respecto de cómo debe ser la educación superior, cuál es el rol social que debe cumplir la universidad, y qué concepciones político-filosóficas se hacen presentes en torno a los distintos modelos de admisión. Pero obviamente no hay una mirada ni un modelo respecto de cómo debe ser el ingreso a las universidades a nivel global, así como también es muy difícil de definir cuál sería, si es que eso es posible, el mejor mecanismo, porque justamente cada sociedad tiene una concepción distinta de qué rol juega la universidad. Entonces, partiendo de eso, con el objetivo también de tener una charla más amena, lo que pensé para esta conferencia es dialogar, como comentaba también Cecilia Mana recién, sobre los efectos sociales que tiene cada una de estas posturas o concepciones sobre el derecho a la educación. Uno podría hablar del derecho a la educación partiendo de las declaraciones o normas, por ejemplo, es una manera de abordarlo, viendo las posturas declarativas de los estados nacionales. Por ejemplo, podría mencionar que hace poco, en 2018, la CRES, que es la Conferencia Regional de Educación Superior, y que básicamente es un evento internacional que reúne a los actores y referentes de la comunidad universitaria y académica y a las organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe. La CRES entonces ratificó el postulado de que la educación superior constituye un derecho humano universal, y además remarcó la responsabilidad que tienen los estados en garantizar el cumplimiento de ese derecho a todos sus ciudadanos. Esa declaración, podríamos decir que lo que hace es fijar una posición regional, y que los estados, en torno a eso, a los estados que suscriben a ello, deberían hacer lo que está a su alcance para garantizar ese derecho. Entonces, por ejemplo, podríamos hablar del derecho a la educación desde esa mirada.
Pero lo que les quería proponer es que dejemos por un lado un segundo esa cuestión más normativa, más formal, que obviamente existe y es súper importante, y nos centremos en otro costado, que es los efectos sociales que las distintas concepciones de derecho tienen y tuvieron en distintos lugares del mundo, a partir de unos pocos ejemplos también, no es que voy a abordar todo el mundo, es imposible en 45 minutos, pero algunos ejemplos de sistemas de ingreso. Entonces podemos ver desde las posiciones más aperturistas a las más cerradas que hubo a lo largo de la historia reciente, y todo esto no necesariamente para que acordemos ni digamos cuál es el mejor sistema, cuál es el sistema perfecto, no es algo que vamos a definir, sino para comprender que las distintas decisiones y posiciones que tomemos respecto de qué modelo universitario queremos, tienen consecuencias, no solo en el mecanismo de ingreso en sí, sino en el rol que ocupa la sociedad dentro de una sociedad. Y ese debate no nace ahora, ni nace con la masificación de la universidad, sino que también tiene características que son parte intrínseca de su historia. A ver, voy a pasar de diapositiva. Hace unos años, arranco con algo que escribí hace unos años, un artículo sobre los discursos de la prensa gráfica en relación con el abandono universitario en particular, pero con varios aspectos que hacen a la vida universitaria en general. Y entre otras cuestiones que se repetían, había analizado una gran cantidad de artículos desde el año 2000 hasta el 2015, y algunos de los aspectos que se repetían y que uno veía año tras año, era que cada vez que se realizaban esos exámenes masivos de fin de secundario para el ingreso a las universidades en otros países, sobre todo mencionaban Brasil o Chile, aparecían distintas notas que hacían referencia a ello, en general ensalzándolo. Por ejemplo, acá tienen una nota en el diario Clarín que toma el caso de Brasil. Creo que acá puse otra, sí, acá, o puse otro también del diario La Nación. Luego voy a retomar un poco la cuestión de los exámenes de ingreso, pero ahora me quería detener en solo un aspecto de esto, como disparador. En general estos exámenes, como el ENEM en Brasil o el PSU en Chile, son exámenes centralizados desde el Estado, el cual establece cuáles son los conocimientos mínimos que hay que tener para el ingreso y pondera algunas carreras o disciplinas por sobre otras en el puntaje que va a esos exámenes en función de lo que el Estado entiende que es lo mejor para el país. Esto como característica muy general. Después hay detalles. Porque también se ponen, por ejemplo, en juego presiones de distintas instituciones. Es muy común que los distintos colegios profesionales de esos países presionen para que haya menos ingresos a las carreras que representan, porque de esa manera pueden presionar por salarios más altos. Todo eso vuelve presente una tensión que es inherente a la universidad, que es la tensión entre autonomía y heteronomía. Pero existen otras tensiones que hacen a cómo se configuran los sistemas de ingreso universitario y que dan cuenta también de distintas concepciones de derecho. Veamos simplemente, para partir de un piso común, algunas cosas del modelo argentino, también muy generales. El sistema de la educación superior pública en Argentina también da cuenta de distintas tensiones. Acá voy a recuperar 3 para esta charla, solamente 3, hay muchas más. La autonomía y heteronomía, la tensión que existe entre una propuesta de ingreso inclusivo y uno selectivo, o sea, esa selección implícita o explícita, y las tensiones que se generan a partir de una concepción de ingreso universitario visto desde una postura meritocrática o una que se pare desde una concepción de igualdad de posiciones. Sobre todas esas voy a desarrollar ahora. Por ejemplo, lo digo en otro orden para recuperar lo que recién nombraba, las notas periodísticas. Están quienes señalan los grandes porcentajes de abandono del primer año universitario,
y cómo eso supone un mecanismo de selectividad implícita. Es decir, supuestamente dejamos entrar, partiendo a veces de ese argumento, dejamos entrar a todo el mundo, por decirlo de manera muy burda, pero a fin de cuentas quienes no tuvieron una formación media de calidad igual terminan dejando y se les hace perder el tiempo y recursos al Estado. Eso es un argumento recurrente que se expresa a veces en estas notas periodísticas y que incluye, aparece la tensión, inclusión y selectividad en torno a ese argumento. La otra tensión siempre presente refiere a la noción de mérito. Esta idea considera que las personas son premiadas por sus acciones y se supone que independientemente de su origen y situación inicial, todos aquellos que están dispuestos a someterse al esfuerzo tienen iguales posibilidades de alcanzar las mismas metas. Desde esa perspectiva, el fundamento es que hay desigualdades que serían desigualdades legítimas, porque esa persona hizo el esfuerzo para adjudicarse esa diferencia. Para otros, sin embargo, esa noción es una falsa opción porque el mérito está fuertemente mediado por factores adscriptivos y que la equidad educativa depende también de políticas sociales más amplias y no puede alcanzarse solamente a través de medidas orientadas solo al sistema educativo. Y la última tensión, que fue la que está en realidad en primer lugar ahí en la diapositiva, es la de autonomía-heteronomía. De vuelta, no son las únicas tensiones que existen, son tres que tomé como disparadores para esta reflexión. En el caso de autonomía-heteronomía, esta tensión, por ejemplo, va cuando yo miraba los debates públicos sobre el ingreso universitario, están quienes advierten, no sin razón, que un sistema en el cual cualquier persona puede elegir la carrera que quiera sin ningún tipo de organización previa, atenta con una mejor planificación del mercado del trabajo o de las necesidades profesionales de un país en función de un proyecto de Estado-Nación. Esto a veces se expresa en la pregunta que se realiza en varios países del mundo, más allá de Argentina ahora, sino como organización de un sistema universitario nacional, y es si el Estado u otros agentes extrauniversitarios en algunos casos deben o deberían intervenir o participar en las formas de ingreso, o si eso debe ser algo que las universidades definan autónomamente. Esa tensión en general se expresa en el par autonomía y heteronomía, que es la que mencioné recién. Todas estas tensiones del sistema universitario argentino y en general no son nuevas, no son exclusivas de acá. Todos los sistemas universitarios actuales y a lo largo de la historia tienen como parte constitutiva de ellos mismos algunas de estas tensiones. Entonces, ahora sí, veamos algunas cositas del ingreso en Argentina de manera muy general, solo para pararnos todos en el mismo lugar. Bueno, acá muchos ya saben, pero bueno, en general Argentina es considerada como una de las posturas más aperturistas. Menciona estas características generales y algunas de las críticas también que le adjudican. No voy a describir el sistema de ingreso a las instituciones universitarias de manera completa, porque de vuelta es imposible, justamente por su relativa heterogeneidad. Por ejemplo, acá en Argentina hay ingresos con y sin examen, sea poco este caso igual. Recuerdo que en el último relevamiento que hicimos de los tipos de ingresos en Argentina, estaba el examen con ingresos en algunas carreras, en algunas universidades nomás, ni siquiera en una universidad completa. Recuerdo el caso ahora de la carrera de medicina en la Universidad de Barcelona. Hay ingresos con cursos de ambientación o de inicio, se pueden denominar de distintas maneras, que pueden ser opcionales u obligatorios. Hay ingresos con o sin tutorías. Hay ingresos con y sin cupo de ingresos justamente por carrera o por curso. Y podemos decir en términos generales que la mayor parte de las universidades
presentan modalidad de ingreso igual que plantean algún tipo de curso nivelador o similar, pero que no suelen ser eliminatorios y que los cupos o vacantes de ingreso se establecen en un número muy pequeño de instituciones y en general en algunas carreras específicas. Así que de manera general podemos decir que las características predominantes de las universidades, y sobre todo de las universidades públicas de Argentina, es la de un sistema de ingreso donde las carreras de grado, bueno, son gratuitas, como en varios países del mundo, acá no es el único, y bastante general, pero lo que tienen de particular es el ingreso irrestricto y mayoritariamente sin cupos, que también tiene, de vuelta, sus variaciones por carrera, universidad, no es todo homogéneo. Pero nos sirve como punto de inicio para la charla. Este modelo de ingreso, más allá de si nos gusta o no, tiene efectos en distintos aspectos. Por ejemplo, en el perfil de estudiantes que ingresan, pero también en la organización que nos debemos dar de las aulas, o de las materias, o de los planes de estudio, en la didáctica, y en las concepciones que tenemos sobre la universidad y el rol que ésta debe tener en la sociedad, entre muchas otras cuestiones. Bueno, vayamos a las tensiones que mencioné antes. En este caso, yo arranco por la pregunta respecto a la capacidad de la universidad para darse a sí misma sus propias normas, es decir, de ser autónoma. Esto, como les decía, no es nuevo. Imaginemos que estamos en el siglo XVIII y para simplificar también podemos decir que en esa época había dos grandes modelos de universidad. La universidad francesa, que está en el lado izquierdo de la diapositiva, y la alemana. Ahora voy a profundizar en la relación con lo que venía hablando. Ese modelo francés, si se quiere, y también muy resumidamente y a brocha gorda, era el siguiente. Durante el siglo XVIII, las universidades eran centros donde, al principio del siglo XVIII, en Francia no se impartían las artes liberales, sino que eran más una institución filosófico-teológica. Los grandes centros de investigación y enseñanza eran las academias de ciencia. ¿Pero qué pasó? Cuando viene la Revolución Francesa y le quitan las propiedades a la Iglesia, entre ellas les quitan a las universidades. Y con el tiempo, el nuevo Estado francés las reconfigura. Entonces, sobre todo en la época napoleónica, la gran transformación que hubo fue que empezó a haber un Estado mucho más grande y empezó a crecer un aparato burocrático, y el Estado necesitaba profesionales para ese Estado, para ese aparato burocrático que empezaba a gestarse. ¿De dónde iba a sacar esos profesionales? Esos profesionales antes, el Estado monárquico anterior, los sacaba de la propia aristocracia francesa, pero la Revolución Francesa como que no se llevaba muy bien con ellos. Así que, de nuevo, ¿dónde iba a sacar esos profesionales? Las universidades, o al menos esa era la idea. El modelo universitario francés estuvo centrado, al menos en sus inicios, tampoco esto no es tan lineal, pero estuvo centrado en formar los profesionales que necesitaba el nuevo Estado post-revolución. Necesitaba abogados, necesitaba ingenieros, necesitaba médicos, todas esas carreras que hoy caracterizamos como carreras de tipo profesional. Esas carreras fueron fuertemente impulsadas por el nuevo Estado francés, y esa idea sobrevive, por ejemplo, hoy en las universidades francesas de tipo Polytechnique, que son muy prestigiosas también, por cierto. La característica igual de este modelo es que el Estado y universidad iban de la mano. La universidad formaba profesionales y el Estado ofrecía empleos en el aparato burocrático. Había un proyecto nación, el proyecto de nación post-revolución francesa, que era liberal, capitalista, etc., pero donde la universidad participaba de modo activo, como parte crucial de todo ello. Y distinto es el modelo alemano-kantiano. Dicen kantiano también porque Kant escribe en 1798, creo, El conflicto de las facultades, uno de sus últimos libros, y ahí eso lo escribe en parte como queja, porque el Kaiser
Federico Guillermo II de Prusia, que había asumido hacía poco, empezó a tomar algunas medidas conservadoras, Kant las critica y el Kaiser, como todo Kaiser que se precie como tal, lo censura. Y el Kaiser justifica la censura en tanto que lo que decía Kant era una crítica al Estado prusiano, y para el Kaiser la misión de la universidad y de sus sabios era acompañar ese Estado. Si se quiere, el Kaiser tenía una idea de universidad más cercana a la universidad napoleónica. La universidad debe servir al Estado y a un proyecto de país. Y lo que dice Kant es que, a diferencia del modelo francés, a pesar de ser de la misma época, él dice que la universidad no debe estar al servicio del Estado, sino que la universidad solo se debe servir a sí misma. Sí, igual resumiendo demasiado, pero lo digo, hay una cuestión anecdótica, pero esta tensión entre cuál es el grado de autonomía o heteronomía que debe tener la universidad con relación al Estado, o con relación a un proyecto de país, con la sociedad civil, con el mercado, entre otros actores, es una tensión que todavía hoy persiste, convive al interior de cada universidad. No digo que haya que tomar una postura unívoca por una u otra. No sé, en general muchos reclamamos más presencia del Estado cuando ese Estado está dirigido por un proyecto de país que nos es más afín, y reclamamos autonomía cuando ese proyecto de país nos es más refractario. Así que no es que quiero obligar a tomar una posición, ni quiero tomar yo una posición ahora explícitamente, sino simplemente decir que estas tensiones existen, que existen desde hace siglos y que dan cuenta de distintas visiones sobre lo que debe ser la universidad y sobre cómo la universidad organiza, por ejemplo, para este caso, su ingreso. ¿Debe el Estado definir los mecanismos de ingreso? Y si lo hace, ¿en función de qué? Y si ese Estado, por ejemplo, cambia su proyecto de país hacia uno otro, nos guste o no, con el que no estemos de acuerdo, o sí, pero cambia su proyecto de país, ¿es posible para la universidad volver a agenciarse esa autonomía perdida? Ahí abajo, si les interesa, dejé algunas referencias bibliográficas que hablan de esta cuestión de los modelos, y que lo explican mucho mejor que esta breve presentación. En otros países encontramos mecanismos distintos. Como muestra, a ver, acá, el siguiente cuadro. Pero en términos generales, lo que hay es una diversidad de mecanismos que establecen algún tipo de restricción a la admisión. Por ejemplo, bueno, como mencionaba recién con el caso de los periódicos, está el caso de Brasil, con ese examen que tienen de fin de secundario, el ENEM, y también tienen otro examen que se llama el vestibular, que es propio de las universidades. Incluso el vestibular es una cosa curiosa, es un examen de ingreso a la educación superior a las universidades, pero tiene la curiosidad de ser el más antiguo, la institución vestibular, como institución es más antiguo que la universidad más antigua de Brasil. Existía para los colegios superiores, pero incluso antes de que se fundase la primera universidad brasileña. Es una cosa hermosa, el examen de ingreso a la educación superior es más antiguo que las universidades ahí, lo que marca la importancia que tuvo allá en su organización en torno al sistema de educación superior. Pues, no sé, acá está Colombia, Perú, Chile, Venezuela, Cuba, hay una diversidad de mecanismos, pero que mayoritariamente proponen dos cuestiones: algún tipo de restricción al ingreso y algún tipo de cupo en carreras. Entonces, retomando la idea de hablar respecto de los efectos sociales que las distintas concepciones de derecho tienen y tuvieron en distintos lugares del mundo, a partir de algunos ejemplos del sistema de ingreso, veamos esos efectos en las posiciones más cerradas que hubo en la historia reciente nomás. Sabemos, por ejemplo, que la universidad fue históricamente una institución que formaba y otorgaba credenciales que acreditaban esa formación a un grupo bastante reducido de personas. En términos históricos,
más allá de alguna honrosa excepción, quienes llegaban y se graduaban a la universidad eran pocos y de un sector social bien definido. Ahora bien, sobre todo con el fin de la Segunda Guerra Mundial y la llegada a un estado de bienestar y el crecimiento de la clase media, en términos generales a nivel global, muchos sectores buscaron acceder al sistema de educación superior con la idea de que eso les garantizaba mejores puestos de trabajo, más prestigiosos y mejor pagos. Pero los distintos mecanismos institucionales y político-educativos o de formación educativa previa a la universidad, por todos esos mecanismos, grandes porcentajes de esos sectores medios emergentes no tuvieron el acceso que esperaban a la universidad. Muchos entraban, pero la demanda era mucho mayor. Entonces, con el tiempo eso derivó en cierta conflictividad social. Acá, por ejemplo, yo puse una foto que es del Mayo francés. Sin decir que el Mayo francés se debió únicamente a una cuestión estudiantil, porque en realidad hubo varios procesos que confluyeron y los historiadores de acá no me van a dejar mentir, pero la cuestión estudiantil tuvo un lugar preeminente, y donde una de las críticas centrales de ese sector estaba en resaltar que el sistema educativo francés lo que hacía era generar mecanismos de reproducción social que lo que permitía era a las élites conservar sus posiciones de poder, pero de manera institucionalizada. Todo eso estaba imbuido de un discurso meritocrático mientras invisibilizaban la verdadera razón, que es que ellos accedían porque tenían privilegios de origen que luego se confirmaban en los mecanismos restringidos de acceso a la universidad. Una cosa hermosa. Ahí puse otra foto también del Mayo francés. Con otras características, esta conflictividad social también se vio, y de vuelta muy a brocha gruesa, se vio por ejemplo en el caso chileno, con la movilización estudiantil de 2011, que además igual tuvo sus antecedentes en movilizaciones de años previos. O sea, hubo uno importante en 2001, en 2005, en 2010, y la de 2011 fue muy, muy importante. Y de nuevo, incluso vean que muchos de sus actores principales hoy están en cargos ejecutivos del gobierno chileno. Nuevamente, la cuestión estudiantil no puede ser tomada acá en esta conflictividad social que estoy retomando ahora con esta foto, no puede ser tomada como la única causa que explica esa conflictividad, pero en ambos casos tuvo una gran relevancia. En ambos casos me refiero también al Mayo francés. Y lo que hicieron fue exigir, como una de las demandas principales, cambios en los sistemas de acceso a las universidades que asegure igualdad de oportunidades, también con otros cambios. En Chile también estaba la cuestión de el costo de la matrícula, que es muy importante. En Chile tienen la característica que en relación al salario promedio, el costo de matriculación a las universidades es el mayor en términos relativos. Es decir, no se puede pensar también un sistema de ingreso restringido, que a veces muchos defienden con argumentos interesantes, sin tener en cuenta que todo eso forma parte de un ecosistema social, incluso mucho más allá de la cuestión del derecho a la educación, sino de un modo estratégico, si quieren plantearlo de esa manera, que refiere a la conflictividad social que se origina frente a la demanda de posibilidades de movilidad social ascendente por la vía de la educación, que es una de las grandes promesas también del sistema educativo. Entonces, volviendo al caso de Argentina, incluso quería retomar, creo que puse también la referencia, acá, sí, ahí abajo de la foto. Incluso desde una lectura que yo considero conservadora, había un análisis que hizo un investigador
norteamericano, muy bueno, que se llama Philip Albach, que vino acá, estuvo estudiando los sistemas universitarios en todo el mundo, y entre ellos estudió el argentino, y él entendía que la Universidad Argentina, con todos sus bemoles, lograba bajar la conflictividad social porque dejaba ingresar prácticamente a todo el mundo, aunque a fin de cuentas terminaba siendo una selección. Y todo eso lo hacía amortiguando el conflicto social que produce un sistema de acceso restringido. Quería retomar también con esto otros casos, más allá de Chile o Argentina, otros casos que presentan, de sistemas universitarios que presentan una gran heterogeneidad interna. A ver, sí, acá. Voy a tomar el caso de Estados Unidos, el cual creo yo, más allá de la visión que como discurso generalizado se tiene sobre el sistema universitario de Estados Unidos, es un país muy interesante para ver estas cosas, porque tiene un sistema educativo de educación superior muy, muy heterogéneo. Normalmente, o creo yo, no conozco, ustedes me dirán después, pero cuando alguien piensa en la educación superior en Estados Unidos, lo primero que se le viene a la cabeza es esas famosas universidades que conforman lo que se llama la Ivy League, que son Harvard, Stanford, Yale y todas esas. Pero el Ivy League en sí mismo son 7 universidades. Y Estados Unidos, como ven en ese cuadrito, tiene en la primera columna, al final, abajo de todo, tiene alrededor de 4.000 instituciones de educación superior. 4.000. Entre las que se encuentran desde esas 7 universidades prestigiosas hasta los denominados Community College, que no son lo mismo, pero para simplificar en esta exposición, digamos que son algo parecido a lo que nosotros llamamos terciarios acá. Lo que pasa que en el caso de Estados Unidos están dentro del sistema universitario y no como 2 sistemas de educación superior diferenciados como es en el caso argentino. Esos community college en gran parte son mayoritariamente públicos en Estados Unidos. En muchos casos también son gratuitos. Por ejemplo, en los estados de Oregon y Tennessee son gratuitos todos, 100%, por regla del Estado. Y en general, en muchos casos también esos community college tienen un sistema de acceso abierto a sus instituciones, como acá. Entonces, tenemos ahí otro sistema curioso, porque tenemos ahí un sistema que absorbe la demanda por acceso a la universidad o a la educación superior, porque tiene instituciones de educación superior gratuitas y de acceso abierto también, pero lo hace a través de instituciones que son explícitamente de menor prestigio. Y eso deriva también en no pocos conflictos, porque se trata de un sistema con grandes diferenciaciones jerárquicas entre los distintos establecimientos de educación superior, que están estratificados por recursos, obviamente, prestigio, como decía, y también selectividad de estudiantes y docentes. Y por lo tanto, los miembros de los distintos sectores sociales son canalizados a segmentos institucionales de menor estatus. Por otro lado, las universidades de investigación en Estados Unidos, que son las más prestigiosas, no solo estas 7 del Ivy League, sino alrededor entre 200 y 250 universidades de investigación, esas universidades, por ejemplo, la Universidad de Texas en Austin, California, entre otras, sí establecen cupos y distintos mecanismos de restricción. Y eso también se tradujo en distintas demandas sociales por la ampliación del acceso y también de estrategias estudiantiles para acceder a esos cupos limitados para entrar. ¿Por qué digo eso y también por qué me río? Porque me traje un caso conocido en Estados Unidos, de hace no tan poco, pero relativamente poco, de Estados Unidos. Acá traje una noticia sobre ese caso.
es solo un ejemplo que cuento de manera anecdótica, pero fue el caso de la Universidad de Texas en Austin. La Universidad de Texas es una universidad pública, que es muy prestigiosa, que igual se paga, y que además tiene un ingreso restringido. En el 97, si no me equivoco, el Estado de Texas sacó una ley que se llamó coloquialmente como la ley del 10%. Básicamente lo que esa ley hacía era garantizar la admisión a la Universidad de Texas al 10% con mejor promedio de cada secundaria pública del Estado. No al mejor 10% del total de las escuelas públicas como conjunto, como sistema, sino al 10% de cada escuela pública por separado. Hago esta distinción ¿por qué? Porque de esa manera, esa era la lógica de la ley, se garantizaban que las escuelas localizadas en los distintos distritos más pobres, que también tenían obviamente menos recursos y además en general eran escuelas racializadas, es decir, con predominancia de algún grupo étnico específico, bueno, que esas escuelas, de esa manera la ley garantizaba que cada una de esas escuelas tuviese al menos un 10% de sus egresados admitidos en la universidad pública, que al fin de cuentas era pública, es pública. No sé, vieron que progres al final eran en Texas. Esto, obviamente, no lo hicieron por bueno, sino porque había una demanda social muy grande por el acceso a las universidades prestigiosas, como esta universidad, donde además se veía un ingreso histórico con claro sesgo de clase, pero sobre todo racializado, que en Estados Unidos sabemos que no es un tema para desestimar. Entonces lo que hicieron fue esa ley, que es un tipo de leyes que se llaman de discriminación positiva o acción afirmativa, es decir, cuando se llevan a cabo una serie de políticas que tienen por objetivo equiparar la representación de determinados grupos sociales en relación con su proporción en la sociedad. Y son muy comunes en distintos países. En general, se hacen en función de género, raza, sexualidad, religión, entre otras. Bueno, por ejemplo, acá en Argentina existe el cupo laboral trans, por ejemplo, pero obviamente no necesitamos uno de esos tipos de leyes para el ingreso a la educación superior al menos. Eso existe en el ingreso a la educación superior en muchos países, no solo en Estados Unidos, también en Suecia, por ejemplo. Bueno, ¿qué pasó con esa ley al final? Muchos de los estudiantes de escuelas más prestigiosas se pasaban a secundarios en distritos más pobres en el último año del secundario, porque de esa manera conseguían estar en el mejor 10% y se garantizaban el acceso directo a la universidad. Un típico echa la ley, echa la trampa, pero en Texas, tejano. Entonces en Estados Unidos, lo traigo como ejemplo porque en Estados Unidos tenemos un sistema que permite en una parte, en sus instituciones menos prestigiosas, un acceso masivo también. Pero como contraparte es un sistema enormemente jerarquizado a su interior, por lo cual la educación superior se termina convirtiendo en una exigencia universal a la hora de conseguir puestos laborales, y sin embargo mantiene fuertes restricciones al acceso a las universidades consideradas mejor calificadas. Es contrario a lo que pasa acá en Argentina, donde el acceso es abierto a todas las instituciones, a todas las universidades públicas, donde no hay diferencias o grandes diferencias en términos de calidad educativa. ¿Y qué quiero decir con estos ejemplos? Estos son solo algunos ejemplos que muestran la complejidad de los sistemas de educación superior, porque esa organización no es ajena a conflictos, a intereses de distintos sectores y a las tensiones. Bueno, yo había mencionado 3 grandes tensiones al principio, sin que ello no implique que puedan existir más, pero tomé esas como ejemplos. Habíamos hablado de la tensión autonomía-heteronomía, la de sistemas inclusivos y con otros sistemas con formas de selectividad, y los distintos conflictos
y críticas que se tienen a cada uno de ellos. Y ahora quería mencionar, también para ir cerrando, la cuestión de la igualdad de posiciones o mérito. Esta última también permea todo lo que dije previamente, por eso también la fui dejando al final. Los sistemas selectivos se basan en un modelo que prioriza la idea de seleccionar a, lo digo entre comillas, los mejores. Y esa selección se hace desde esa postura en base a un mérito que establecen o las propias universidades o el Estado, dependiendo del país y de las autonomías de cada uno de esos sistemas. Ese modelo es el de un elitismo republicano que postula la idea de que cada ciudadano debe tener derecho a competir en esa selección y que en ese caso el esfuerzo y el mérito se vea recompensado, en este caso, en el acceso a la universidad. Por ejemplo, ese es el sistema de ingreso como el de Brasil. Ese sistema parte de esa idea. Está imbuido por esa idea. Obviamente, y ahí sí, desde mi mirada, traté de despegarme un poco mi mirada de todo lo que venía exponiendo, pero sí desde mi mirada esa concepción niega las desigualdades de origen porque, a fin de cuentas, son los sectores económicamente y culturalmente más favorecidos quienes pueden recibir una educación media de calidad y que a su vez les permite sortear los exámenes de ingreso exitosamente. Frente a eso está otra idea que parte de la evidencia de que hay posiciones desiguales en la estructura social, y lo que entiende es que el Estado y las instituciones de la sociedad civil deben realizar acciones en pos de reducir esas diferencias. Estas dos tradiciones filosóficas, la de igualdad de oportunidades y la meritocrática, se encarnaron históricamente en la universidad como institución en distintas políticas públicas. Ahí la cuestión es, la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué tipo de igualdad estamos dispuestos a propiciar como sociedad a las futuras generaciones? ¿Qué tipo de igualdad queremos? Y ahora sí, para también ir cerrando de verdad, yo a lo largo de toda esta charla no quise tomar un partido explícito por un modelo sobre otro. En principio quise describir, mencionar algunas de las tensiones que existen en la universidad, hice explícitas las críticas que se le hacen a uno y a otro modelo, y algunas de las consecuencias sociales de cada uno, etc. Pero obviamente tengo una opinión y quería cerrar con eso, si me permiten, porque conferencias también me gusta cuando me presentan un fenómeno socioeducativo, no en términos de blanco y negro, sino cuando me presentan los grises, pero también me gusta más cuando hacen eso sin asumir un papel de supuesta neutralidad. Así que, como cierre, quería retomar la pregunta de qué es lo que define a la universidad pública, o por lo menos qué es lo que la define acá en Argentina. Y veo que hay quienes la definen principalmente por su función de enseñanza, otros, por ejemplo, no para endilgarlo a una persona específica, por ejemplo, los rankings universitarios, los famosos rankings internacionales de universidades, la definen en función y ponderan a las universidades en función de su rol de investigación. Y todas esas son válidas, pero yo prefiero pensar que la universidad se define en otros términos, que es el de la búsqueda de la construcción del bien común. El cual, por ser común, no puede ser ni el bien de algunos, ni siquiera el bien de la mayoría, sino el bien de todas y cada una de las personas al mismo tiempo. Y cada cosa que haga, o que se haga en relación a la universidad, debería, creo yo, ser pensada en función del conjunto de lo social. Así, por ejemplo, el cobro de matrículas y las diversas formas de acercamiento del conocimiento producido, por ejemplo, el cobro de papers académicos, atentan contra el acceso universal a ese conocimiento. O, por hablar de otra cuestión, la convicción que tienen
algunos egresados y egresadas universitarias de que los conocimientos adquiridos les son propios para su propio beneficio y no para el de la sociedad, también creo yo desnaturalizan el sentido de propiedad comunitaria que tiene la educación y la producción de conocimiento. Y en relación al ingreso, entonces, para volver al inicio, aún con todas sus complejidades, sus grises y sus tensiones, me parece que hay que seguir apostando por un modelo que tenga como horizonte esa construcción del bien común. Así que simplemente eso y muchas gracias. Gracias a vos, Andrés. Has dejado planteados varios temas. Les decimos a todos los que están participando que bueno, pueden ahora interactuar a través del chat o a través del Zoom, como lo dispongan, para compartir sus inquietudes, las que hayan ido quedando en el transcurrir de esta conferencia. Si me permiten, como primera inquietud, Andrés, plantearte, bueno, frente a esto que es realmente una bandera de la Universidad Argentina, que es la apertura, el ingreso irrestricto, cómo opera otro fenómeno que vos también has estudiado y que es tan interesante, y que lo has denominado la discontinuidad, ¿no?, de los estudios superiores. Decidís no hablar de abandono y de deserción, pero bueno, también es cierto que esta es una situación que preocupa, la de la discontinuidad en los estudios superiores. ¿Cómo se articulan, ¿no?, estas dos circunstancias? No sé cómo es el mecanismo, si prefieren que conteste ahora o Si acumulamos querés, preguntas, mientras como van quieran. apareciendo otras preguntas, vamos contestando. Perfecto, buenísimo. Respecto del abandono, de la discontinuidad, acá, incluso en esta misma exposición lo mencioné como abandono porque también es su uso más coloquial, es un fenómeno bien complejo también. Yo ahí, una de las cosas que decía en torno a eso, para vincularlo también al ingreso, se pueden decir muchas cosas. Los sistemas universitarios en Argentina también tienen grandes complejidades con las tasas de egreso, que también hay grandes complejidades estadísticas respecto de cómo calcularlas, porque la norma general de los países de la OCDE, que normalmente son principalmente los países centrales, tienden a calcular el llamado abandono en términos de el egreso en el tiempo teórico. Y sabemos que en Argentina el egreso en tiempo teórico no suele suceder con regularidad. Entonces también hablar de los porcentajes de abandono es engañoso. Y además yo también menciono el término discontinuidad, lo menciono simplemente de manera general para los presentes acá, porque hay muchos idas y vueltas también en las trayectorias estudiantiles, de cambios de carrera, de haber ingresado, dejado y vuelto varios años después, sobre todo muchas carreras que tienen matrícula, pero al margen de eso voy a responder a partir de una cuestión, de una inquietud que surgió una vez en una conferencia que di en Brasil, en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, hablando sobre esta misma cuestión. Y que ellos también me habían hecho esa pregunta, bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con el abandono? Y yo había mencionado que también el abandono como categoría, o la discontinuidad como categoría, es una construcción teórica. Nosotros tenemos que definir, bueno, ¿qué entendemos por abandono? Porque un estudiante abandone, ¿y qué entendemos por estudiante? Si yo quisiese hacer comparables el caso de Argentina y Brasil, tendría bastantes diferencias, no solo por las formas de egreso diferenciadas que tienen las universidades, sino también por ese ingreso diferenciado. Allá hay muchas personas, muchísimas personas, que en el secundario
expresan el deseo de continuar sus trayectorias educativas en la universidad. Lo expresan haciendo esos exámenes de ingreso, por ejemplo. Digo, hay una apuesta de muchos sectores estudiantiles del secundario en ingresar a la universidad. Y que por ese sistema restringido no lo consiguen. Pero hay un deseo puesto ahí en el ingreso a la universidad. Acá, quien tiene ese deseo y sortea los mínimos requisitos burocrático-administrativos, de alguna manera puede hacerlo. Entonces yo les decía ya en Brasil, si yo quiero comparar el caso argentino con el brasileño, no debería comparar las tasas de abandono en función de los estudiantes que formalmente ingresaron al sistema brasileño, sino en función de quienes expresaron su deseo de ingresar a la universidad. Porque eso es, creo yo, una manera mucho más honesta de pensar la problemática del abandono, la discontinuidad, como quieran llamarla. Entonces, eso no nos quita, digo, una responsabilidad que debemos asumir en torno a una búsqueda en la permanencia y en el egreso de aquellos que expresan su deseo y logran ingresar a la universidad, pero eso no hace que sea una problemática inherente al mecanismo de ingreso. Porque quien tiene el deseo de ingresar también debería poder lograr hacer ese tránsito, instituirse como estudiante y finalmente egresarse en la universidad. De vuelta, eso es también una mirada particular en torno a ese debate. Y gracias por esa pregunta. Además me encanta ese tema. Podríamos decir sostener el deseo y acompañar y ver la manera de cómo acompañar las diferentes trayectorias, ¿no? Exacto. Yo creo que si hay un deseo y una apuesta, un proyecto a futuro por parte de un sujeto, un estudiante secundario o alguien que se egresó del secundario hace varios años, en continuar, en realizar una trayectoria educativa en el nivel superior, ese deseo y esa apuesta debería acompañarse no solo por la apuesta a un deseo pensado en términos individuales, de un sujeto particular, sino porque eso también hace a un proyecto de sociedad también y a una construcción de la universidad como mecanismo también para la movilidad social ascendente. Exactamente. Bien, Carlos Ballesteros, veo mano levantada. ¿Puede ser, Carlos? Bien. Sí, sí, gracias. Adelante, Carlos. ¿Me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, no sé si Andrés tendrá la posibilidad, pero bueno, soy de la Facultad de Ingeniería, o sea, no tengo formación sobre todo en tecnologías. Y bueno, la mirada que tengo, no sé si lo planteo desde un lugar, a lo mejor no está, si la pregunta no está bien ubicada, ustedes me ayudan. Porque la pregunta sería, el tema me parecería que ser, ¿qué harán con lo que saben? ¿Qué harán con lo que saben los que tienen acceso a una educación superior? ¿Y qué rol debemos cumplir nosotros en eso? No sé si no sé si es necesario que lo aclare o dé un contexto, porque veo que hay una cierta desigualdad. Un chiquito en el norte que está juntando tabaco y es menor de edad, por más que pongamos todas las condiciones y demás para que tenga acceso a la educación superior, es como que pareciera ser que las diferencias se acentúan por más buenas intenciones que hayan. Y más ahora yo que estoy en tecnología, que viene inteligencia artificial y robótica, con lo cual va a haber un montón de empleos que no van a existir más, de trabajo que no va a existir más, con lo cual pareciera que va a haber mayor desigualdad, van a estar los dueños de la inteligencia artificial y de los robots,
y el resto de la humanidad, por decir así, el resto de la sociedad. Y disculpen si lo globalicé tanto, pero por un lado pensaba eso, ¿cuál es nuestro rol? ¿Qué podemos hacer desde cualquier carrera? Porque yo estoy en una carrera tecnológica y los estudiantes no reciben ninguna forma, o sea, en nuestras carreras no reciben mucha formación de valores. Digamos que cada facultad está muy orientada hacia su rol y noto como que hay una, no sé, falta de compasión, por ejemplo, ciertos valores que deberíamos tener como sociedad, y pienso que eso sí se debería hacer cargo de un Estado globalizado. Pero bueno, no sé si habré contextualizado bien, pero la pregunta es, me parece que la pregunta que me hago yo es, ¿qué haremos y qué harán con lo que saben los que hayan tenido acceso a una educación superior? ¿Qué harán con lo que saben? ¿Seguir sembrando desigualdad? ¿Una sociedad darwiniana, la ley del más fuerte? Que eso es hacia dónde vamos, eso es humano. Eso son preguntas que me hago. Y por el otro lado, ¿cuál es mi rol? ¿Cuál es nuestro rol? Como profesores de primer año y como profesor universitario y como institución también. ¿Cuál sería nuestro rol para intervenir en eso? Para ver si, no sé, formación en valores, formación en humanidad. Bueno, disculpen lo extensa de la pregunta y espero poder haberme expresado bien. No, muchas gracias por la pregunta. Está buena porque si bien la sintetizaste en qué harán con lo que saben quienes egresan de la educación superior, fuiste tomando distintas problemáticas, además, no sé si de manera buscada o consciente. Por un lado, tenés eso que vos mencionabas cuando mencionabas a las personas del norte o de no me acuerdo qué región del país mencionaste específicamente, pero al margen de eso, personas que nacen en contextos de evidente desigualdad económica, educativa y de distintos aspectos. Esas desigualdades preexisten a la universidad, son desigualdades que como expectativa, como horizonte utópico, deberían, creo yo, resolverse, y que obviamente van a tener impacto, en la medida en que no se resuelvan, van a tener impacto en la universidad. Eso está claro, y está claro también en lo que se menciona, y es un argumento que mencioné brevemente al principio por una crítica que se le hace al sistema, al modelo de ingreso argentino, que a fin de cuentas hay una selectividad implícita. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, dejamos ingresar a todos, pero quienes no tuvieron una formación de calidad previa, finalmente un porcentaje importante terminan dejando o letargando su permanencia universitaria. Y eso redunda también en profundizar cierta desigualdad social. Eso no hay que negarlo, digo, eso existe, y creo yo que no lo vamos a resolver hasta que no se resuelva un problema de ecosistema social mucho más global. Aún con todas esas dificultades, y ahí de vuelta, más allá de hacer esta descripción y esta crítica que considero 100% válida, mi apuesta es en la de seguir en un sistema de ingreso abierto. Después vos nombraste dos cuestiones más. Una, que harán con lo que saben, estoy leyendo acá de mis apuntes, que harán con lo que saben quienes egresan de la educación superior. Y además mencionaste una cuestión súper interesante, que es también que la universidad, vos lo mencionaste en términos de valores, fueron dejando ciertos valores o cierta formación humanística. Entiendo que iba por ese lado. O por lo menos yo lo interpreté de ese lado, porque me parece que es otro debate súper interesante y que no es nuevo también, como todas las cosas que veníamos mencionando recién. Ahí, por la década del 30, si mal no recuerdo, está un filósofo español, Ortega y Gasset,
que resumido, lo voy a resumir como muy brevemente. Él tiene un ensayo que se llama Misión de la Universidad, o La Misión de la Universidad, que es de 1930 exactamente, y tenía una preocupación Ortega y Gasset por la emergencia de distintas formas de fascismos y todos esos grupos políticos que estaban emergiendo en Europa en esa década. Y la cuestión es que una de las cuestiones que él estaba pensando al decir eso, no la única, pero una de las cuestiones que estaba pensando es que la universidad había perdido ese tipo de formación más general, más humanística, más, como si querés, comparándolo con las palabras que usaste vos, más centrada en determinados valores. Él dejó de formar en cultura general la universidad. Y eso era una preocupación para él, porque al llevar una especialización al extremo, cada egresado y egresada de las universidades, cada formado por las universidades, se iba circunscribiendo hacia su núcleo profesional sin pensar su profesión y su formación en relación a un sistema social que era mucho más complejo, en relación a un ecosistema social. Y eso, una de las consecuencias que tuvo, entendí Ortega y Gasset, es que, bueno, había gente muy formada que también participaba en estos actores políticos emergentes de la década del 20 y 30 europea, y para eso Ortega y Gasset era una preocupación. Los usos políticos de, por ejemplo, las distintas nuevas armas que se iban generando en ese momento, era un ejemplo de profesionales que por lo menos para Ortega y Gasset no pensaban su profesión en torno a un sistema mucho más complejo y mucho mayor, que él denominaba esa cultura general. Y que también se ve en distintas carreras, universidades, no solo en las que están vinculadas con las ciencias exactas o tecnológicas. Uno podría, creo que también hablaba, y no me acuerdo exactamente la medida en que lo hacía, pero también hablaba de la formación en Derecho, que iba formando, según él, abogados cada vez más litigistas, pero que no pensaban filosóficamente concepciones del derecho. Entonces estoy de acuerdo con vos. Estoy de acuerdo con vos en que uno debe integrar sus propias adscripciones profesionales y disciplinares en relación en la medida que uno pueda también, pero en relación a un sistema social que es mucho mayor, y pensar cómo nuestras profesiones y nuestras disciplinas se inscriben en una serie de debates. Y eso forma parte, y está buenísimo que lo hayas sacado, porque evidentemente te pasa a vos también, es lo que yo decía respecto de considerar a la universidad como un bien común. Dicho eso, ¿qué harán con lo que saben quienes egresan de la educación superior? ¿Qué harán con ese conocimiento? Yo no puedo decir qué harán en concreto, sí puedo decir qué aspiraría yo y cómo deberíamos organizar eventualmente, en la medida también de los posibles, los recursos materiales, etcétera, las instituciones y si quieren usar nuestras aulas como campo de batalla para ello, pero sí aspiraría a que lo que mencionaba antes, que los egresados y egresadas universitarias no piensen a esos conocimientos adquiridos como únicamente propios, en términos para un beneficio personal. Me egreso de contador, médico, abogado, para decir solamente las carreras profesionales, pero también sucede con muchas otras,
porque eso desnaturaliza el sentido más profundo y más colectivo de una producción de conocimiento y el impacto que tiene esa formación en una construcción social en su conjunto. Así que perdón, te pido disculpas, como respuesta de qué podemos hacer en concreto, no tengo una respuesta que tenga una solución inmediata, o por lo menos una solución lineal. Sí puedo decir a lo que aspiraría yo que hagamos nosotros como docentes universitarios, que es tomar esto como una reflexión propia en nuestras propias clases y hacer hincapié en ello en los momentos que podamos. No de una manera explícita, sino en dar cuenta de esa relación de nuestras profesiones y nuestras disciplinas en torno a ese ecosistema social. Muy bien, Andrés, si te parece, y ya para el cierre, Ana Borgovelo toma algo de lo que hablabas con respecto a abandono y a discontinuidad. Llega a través del chat muy interesante el enfoque, quizás desde un punto de vista psicológico suene muy diferente pensar en abandono que en discontinuidad. Si en la propia universidad hablamos de abandono, estamos generando la idea de no retornar, ¿no? Pensar en trayectorias diferentes da la idea de formas distintas de transitar la universidad. Gracias, Ana. Sí, lo dijiste mejor que lo que lo dije yo también, hablando de ese concepto que hice tanto hincapié en utilizar. Exactamente, sí. Abandono supone, o por lo menos fue utilizado analíticamente, como esa idea que se deja la universidad y no hay retorno. Y además también una idea bastante credencialista de la universidad, lo digo muy entre comillas, del producto de esa universidad como solo el diploma universitario. Hay muchas cuestiones. Está quienes, como mencionabas también, hay trayectorias muy disímiles, que van, prueban una carrera, pasan a otra, y eso está bien también. Hay trayectorias que hacen cambios dentro de la misma disciplina, pero en distintas universidades, por diversas razones, no solo por razones, si se quiere, estratégicas, de cambio del lugar donde viven, sino también porque se dan cuenta al meterse a la universidad, uno cuando se inscribe, y estoy pensando ahora solamente en quienes se inscriben inmediatamente después del secundario, no conocen el campo de la disciplina al cual se inscriben. Uno se puede inscribir, por decirlo, en psicología, y no conoce que hay universidades que tienen perfiles de teorías psicológicas en donde predominan en distintas universidades, y capaz que, no sé, prefieren una después de otra, pero lo hacen a medida que ingresan a la universidad. Y también, lo que quería decir, también discontinuidad, hablaba de gente, por ejemplo, que efectivamente no retoma la universidad, pero el hecho de que no consigan un título o un diploma universitario, más allá de que hay diferencias, supone una desigualdad en términos de acceso al mercado de trabajo, pero ese paso por la universidad no es gratuito. Hay una investigación de una colega acá argentina, Bárbara Tsenko, que analizaba estudiantes que habían dejado la Universidad de Jauretche, y que está en Florencio Varela, es una ciudad desde el sur del conurbano bonaerense, y lo que hacía es ver cómo en esas personas hubo un efecto social de haber transitado por la universidad. También hubo una revalorización en esas personas de transmitir a sus familiares o hijos, en caso de que los tuviesen, otro tipo de valores en torno a la educación y en torno a la educación superior. Y después también les permitía un modo de construcción de redes sociales y de integración a otros mercados, si se quiere también incluso pensándolo estratégicamente para esas personas,
que era muy diferenciado a aquellos que nunca transitaron por la universidad. Entonces, y en muchas de esas personas, además, en las mismas entrevistas, mencionaban algo que era muy interesante, que es que la universidad, más allá del tiempo que hayan estado, 1, 3 años, 4, y que nunca se hayan egresado, al haber estado en la universidad les moldeó la manera de pensar, como que pensaban el mundo desde otra lógica, y se relacionaban con el mundo desde otra lógica. Y eso lo habíamos visto en sociólogos, en filósofos, en ingenieros, en médicos, como en personas de, no sé, de química, como que haber transitado por la universidad, incluso más allá de la disciplina que sea, les permitía relacionarse con el mundo de una manera diferenciada. Entonces, yo me negaba también a usar abandono por esas cosas, porque en el fondo, una vez que pisaste la universidad, nunca la terminás de dejar del todo. Marcas en la subjetividad, ¿no, Andrés? Exacto, exacto. Claro. Pero marcas muy importantes, que me parecieron muy interesantes. Bien. Bien, mientras estoy conversando con vos, estoy leyendo los comentarios que van dejando en el chat, que te felicitan por la conferencia, tanto Margarita Sánchez como María Andrea Walter, también Mariano Pletti, si no me equivoco, Mariano, estudiante de enfermería o ya egresado, María Paula Pirela, que forma parte también de la etapa de organización y de asesoramiento, ¿no? de este ciclo. Y que dice totalmente, y los títulos intermedios tenderían a acreditar esos saberes. Rosana Lilia Costa dice muy claro Andrés en sus explicaciones, generoso en su exposición. Andrés, si queda algo para el cierre, te escuchamos y ya te despedimos. Retomo una cuestión menor de esto de los títulos intermedios. Yo estoy, personalmente muy a favor de esos títulos intermedios, pero también, para no ponerlo en este blanco y negro que mencionabas antes, también tienen sus complejidades, que, por ejemplo, se había visto en un estudio que habían hecho en la UNTREF, yo no participé en ello, pero en la Universidad de 3 de Febrero, que los títulos intermedios también, desde lo que habían visto ellos, generaba una tendencia a quedarse en ese título intermedio, como en esa acreditación intermedia, y a veces en no continuar al título de licenciatura, ingeniería o la carrera que hayan elegido posteriormente. O sea, tiene sus grises, sus bemoles, y aún así de eso valoro que esos títulos intermedios acrediten esos saberes, como bien mencionaba María Paula Pirela. Y Claro. agradezco a todos y todas los que les gustó la exposición, a los que no también, pero agradezco a quienes hicieron explícito eso en el chat. De verdad, muchas gracias. Agrega Gustavo Peironet, uno de los inconvenientes de títulos intermedios está dado por las incumbencias profesionales. Sí, hay también en esa diversificación de los títulos hay una nueva y una creciente complejidad en torno a las distintas incumbencias profesionales. Sí, también es un elemento que le agrega complejidad, pero yo creo que lo de los títulos intermedios es una apuesta interesante para ir evaluando también a medida que se van haciendo e ir ajustando. Y yo, para aclarar un poquito, sí, me metí en ese debate, porque bueno, creo como que surgieron pensando un poco en esto que decía Andrés, ¿no? Digamos, de valorizar esos saberes y que no sea que esas trayectorias se trunquen, ¿no es cierto? Porque bueno, hay un reconocimiento ahí de un pasaje, de un camino recorrido, pero al mismo tiempo, claro, traen todas estas complejidades que las distintas casas de estudios tienen también que ir evaluando en función también de las características disciplinarias, profesionales, ¿no? Digamos, de esas disciplinas. Y me quedaba pensando también en esto que decía Carlos, y que tiene que ver un poco con esta tensión entre, bueno, a veces el título intermedio era como una opción para no acortar carreras, ¿no es cierto? Porque había como toda una tendencia global a partir del proceso de Bolonia y demás, de crear carreras cada vez más cortas y que después se tienda a hacer posgrados. Lo que pasa es que el posgrado es pago, en general la mayoría de los posgrados son pagos, entonces ahí hay otra tensión que tiene que ver con esa desigualdad a la que hacía referencia Andrés y que hay que considerar.
¿no? Digamos, pero pienso que también ese acortamiento de las carreras limita mucho esto de pensar a la universidad como una institución de formación integral, orientada al bien común, porque cada vez que se acortan las carreras, las materias que tienden como a eliminarse o a cortarse tienen que ver con esas que no son estrictamente las materias, digamos, de la carrera profesional a la que se está formando, y pierden lugar, digamos, un lugar importante las humanidades, estas materias más filosóficas o que no se dirigen directamente a la profesionalización, y eso también es una gran pérdida. Agrega a Claudia Orlandi, creo que hay que resaltar cada vez más el concepto de igualdad para el ingreso a la universidad pública. ¿Desde qué lugar se piensa la igualdad de oportunidades? Bien. Andrés, ¿querías agregar algo? No, sobre lo de María Paula, totalmente de acuerdo con eso. El proceso de Bolonia además tiene una complejidad, sigue teniendo una complejidad enorme porque hubo posturas muy defensivas de algunas universidades. Recuerdo algunos casos de Francia que señalaban esto mismo que señala Paula Pierella, que es que ese proceso se tendió a una hiperprofesionalización, especialización, si pensar esas especializaciones en torno a problemáticas más comunes que nos hacen como sociedad. Así que es una cuestión que hay que ver mucho, el proceso de Bolonia, porque es muy interesante. Y es interesante también porque hay elementos que uno podría valorizar de vuelta en esta cuestión de no ascribir 100% a una posición y mostrar los grises de cada posición, que es que, bueno, permitió una circulación entre universidades, que a veces es uno de los reclamos que se tiene sobre el sistema universitario argentino, que a veces quien se muda de localización no puede acreditar los conocimientos que tuvo en una formación universitaria previa, etc. Pero eso no se logró en Europa sin todas estas consecuencias. Entonces ahí la cuestión es preguntarnos cuál es nuestro horizonte, qué es lo que buscamos como horizonte posible, qué es lo que queremos como universidad. Ahí, también para cerrar, tomo una frase de Rolando García, que fue decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires en los 60, pero además una figura muy reconocida en el ámbito universitario, que escuché ayer y que en una reunión, él decía, por ejemplo, que lo posible es una construcción, pero si uno reniega del propio posible en pos de construir un modelo de una afuera, lo que está haciendo es aceptar el posible que le sugieren otros. Entonces tenemos que construir cuál es en nuestro horizonte lo posible, qué es lo que buscamos nosotros como sociedad y qué es lo que creemos mejor para nuestro sistema educativo y para la sociedad en su conjunto, y no renegar de él y verlo como una construcción colectiva en común. Muy bien, entonces, gracias Andrés por dejar tantos conceptos para seguir debatiendo. A todos ustedes, los que se han sumado esta tarde para compartir esta conferencia, Modelos Universitarios y Concepciones sobre el Derecho a la Educación, invitarlos a seguir atentos a cada una de las propuestas de este ciclo de profundización que se va a seguir extendiendo durante todo el año. Así que muchas gracias Andrés, gracias nuevamente. Muchas gracias a todos y todas, de verdad, y a la universidad nuevamente por haberme invitado, y a Patricia también por haberlo coordinado.